Como les decíamos, ahora vamos a recibir a Fabiana Goyeneche de la Comisión No a la Baja Sanducera. Ella, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer. Bueno, y voy a plantear más o menos las mismas interrogantes que le hacía Felipe Schipani. No para que le responda a Schipani, sino para que también ustedes den sus argumentos y la gente pueda tener la información necesaria para poder elegir el próximo 26 de octubre. ¿Por qué decir no a la baja? Porque bajar la edad de imputabilidad no va a solucionar los problemas de seguridad. Esta propuesta está planteada como dentro de un paquete de medidas a tomar para reducir el delito, específicamente para reducir el delito cometido por menores de 18 años, y en realidad toda experiencia que se ha observado a nivel internacional como dentro del país muestra que este tipo de medidas, sobre todo el aumento exacerbado de las penas a los adolescentes, no hace que el delito disminuya. Entonces nosotros en primer lugar lo vemos como una medida ineficiente, pero además nos preocupa que incluso puede empeorar la situación, por la forma en que esta propuesta en concreto plantea la baja edad de imputabilidad y plantea cómo se va a llevar adelante, cómo se va a poner en eficacia y a implementar. Nos preocupa que no solamente no reduzca el delito, sino que además empeore la situación por la forma en que se va a tratar al adolescente durante el tiempo que se lo va a tratar cuando esté privado de libertad y cómo esos adolescentes van a salir del sistema. Nosotros tenemos que recordar que estamos en un país que no aplica pena de muerte, que no aplica cadena perpetua. En algún momento estas personas, estos adultos, porque cuando terminen de cumplir la pena, la gran mayoría ya serán hombres adultos y mujeres adultas, van a salir en libertad. Bueno, ¿en qué condiciones van a salir? Entonces nos preocupa porque todo estudio científico que nosotros hemos consultado, proveniente de la neurociencia, de la psiquiatría, de la psicología, de la criminología, apunta a que el exceso de periodo de tiempo de privación de libertad del adolescente lo único que hace es volver en él definitivo el rol de delincuente y profesionalizarlo, lo que se conoce como las escuelas del delito. Entonces nuestro temor viene porque vamos a implementar una medida que por estar en la Constitución, si llega a salir mal va a ser muy difícil de revertir. De hecho precisaríamos otro plebiscito. Y además de eso, tenemos grandes pruebas y grandes señales de que no se va a reducir el delito y que la situación aún va a empeorar más. ¿No comparten entonces esa frase de que la baja de la imputabilidad ayudaría a vivir en paz? No, en absoluto. No la compartimos para nada por lo que te decía, no va a traer paz. ¿Son o no son inimputables son o no imputables las personas mayores de 13 años aquí en nuestro país? Los adolescentes son imputables. Para la ciencia penal, tanto en cuanto a penal juvenil como adulto, ser imputable es poderle imputar, poderle atribuir a una persona el reproche por su conducta. Una persona al ser imputable tiene capacidad de darse cuenta de lo que está haciendo y de actuar según esa apreciación que tiene. La ley desde el 2004 dice que a partir de los 13 años un adolescente sabe lo que hace y debe responsabilizarse porque actúa según lo que puede apreciar. Por eso, los adolescentes desde los 13 años hasta los 18 son penalmente responsables, que eso nosotros lo compartimos, solamente que hay una diferencia en particular, que es que hasta los 18 se rigen por una ley, van a un juzgado especializado en adolescentes y van a centros de privación de libertad especializados para adolescentes, y a partir de los 18 años se les aplica un código penal de adultos y van a cárceles diferentes. Bien. Y en cuanto a la experiencia internacional, que era algo que también consultaba a quienes promueven la iniciativa, que ustedes tienen recogido y sabido en torno a qué pasó en los países donde se aplicó la baja de la imputabilidad. Bueno, primero separar un poquito porque a veces se pone un poco mareada el ejemplo de la experiencia internacional y se confunde esto que te decía, el sistema penal juvenil y el adulto. Por ejemplo, por parte de los promotores de la reforma se suele o se solía, ya no tanto, poner de ejemplo países como Chile o Argentina que bajaron la edad de imputabilidad. Chile lo que hizo fue lo que hizo Uruguay con esto que te contaba de los 13 años, poner que hay un sistema penal juvenil hasta los 18, pero la edad penal adulta, el castigo del Código Penal de adultos sigue siendo a partir de los 18. Y Argentina no tiene un sistema para adolescentes. Entonces, en Argentina sí los menores de edad son inimputables, los menores de 18. Desde los 16 se empezó a aplicar una ley que viene del periodo de la dictadura que para algunos casos les aplica así penas severas. Y lo curioso es que tan ineficiente fue eso de aplicarles castigos de adulto a los menores que hoy en día, y ya hace unos años, se está cuestionando si no tendrían que seguirla bajando. Y en cuanto a lugares donde sí se ha aplicado esto del castigo según la ley de adultos a los menores, los ejemplos son muy pocos.
para empezar, porque afortunadamente desde la Convención de Derechos del Niño en los años 90, la gran mayoría de los países del mundo tienen un sistema para adolescentes y otro para adultos, pero en los países donde ha ocurrido esto tienen severas observaciones por parte de quienes vigilan cómo se hace esto de la privación de libertad y el intento de reinsertar a las personas privadas de libertad, y hay movimientos importantes tratando de volver a elevar la edad de imputabilidad por el hecho de que son medidas ineficientes. Para ir a un caso concreto, nosotros hemos tenido contacto con una experiencia en Nueva York que se está llevando adelante, porque en Nueva York hace 20 años se bajó la edad de imputabilidad a los 16, y hoy en día esa misma persona y ese mismo grupo de personas que hicieron ese movimiento están arrepentidos porque hay un severo aumento de la violencia de las personas que son privadas de libertad, que salen profesionalizadas en el delito, porque ven que no se redujo la inseguridad y hoy en día están haciendo un movimiento para tratar de volver a elevarla. Por supuesto, no es un caso idéntico al de Uruguay por el hecho de que afortunadamente no hay una reforma como la que se propone en Uruguay y en ningún otro país del mundo, pero tampoco lo hay para decir, bueno, sigamos este ejemplo que con la baja vamos a vivir en paz. No hay ni uno solo. Y en cuanto a cómo funciona hoy el sistema de reclusión de menores, y yo siempre hago hincapié en esto, sobre todo el sistema de rehabilitación, más allá de la reclusión, de la rehabilitación, ¿cuál es la visión que ustedes tienen y cómo entienden podría esto llegar a funcionar en caso de que se bajara la edad de imputabilidad? El sistema de privación de libertad de menores hoy en día tiene cosas que están funcionando muy bien, como el caso del programa de apoyo al egreso, que es aquel que acompaña al adolescente que está por salir de su privación de libertad para que tenga trabajo y para que tenga nuevas herramientas al salir a vivir en sociedad nuevamente. Y hay otras cosas que están pasando que son críticas y son complicadas, que afortunadamente ya son de público conocimiento. Se han hecho denuncias por malos tratos. Por quienes promueven la reforma se hace mucho énfasis en esto porque la reforma dice, y sería bueno que la gente lo leyera en la papeleta, encomienda al Estado sacar del INAU todo esto de la privación de libertad y ponerlo en un servicio descentralizado, o sea, en un organismo autónomo, ¿no? que se abastezca y se regule y se dirija a sí mismo. Lo que a nosotros nos preocupa es, en primer lugar, como es mucho más fácil y más rápido y más eficiente mejorar la gestión que crear un nuevo organismo y un nuevo sistema y empezar a ver si funciona bien. Y un ejemplo concreto es el caso de las fugas. Cuando toda esta movida por la baja inició, había una cantidad de fugas realmente terrorífica, y esto con el movimiento social, con el reclamo, con las firmas, llevó a que se hicieran cambios importantes en la gestión y hoy el número de fugas es insignificante. ¿Qué pasaría con la reforma? Dos cosas en particular. Por un lado, la reforma solamente dice que va a haber que crear un instituto nuevo. No dice ni cómo va a funcionar, ni cuándo va a estar pronto, ni cuál va a ser el programa que se utilice para ver si va a ser eficiente. No lo dice porque eso lo tiene que hacer una ley para crear un servicio centralizado, una ley en la cual más de la mitad de los legisladores del gobierno que viene tendrían que estar de acuerdo para aprobarla. Entonces, hay un montón de incógnitas que incluso quienes defienden la reforma han expresado en reiteradas ocasiones que, bueno, confían en que el gobierno actual y el gobierno que viene harán las cosas bien, lo cual para nosotros es una admisión de que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero lo más preocupante es que esta misma reforma, esta misma papeleta dice que es de aplicación inmediata. ¿Qué significa esto? Cuando la Corte Electoral diga que el plebiscito fue aprobado, al otro día va a haber que empezar a procesar a adolescentes entre 16 y 18 años como adultos, de acuerdo a lo que dice esta reforma. Sin embargo, ese nuevo lugar no va a existir, ni ese ni ningún otro, porque evidentemente no va a haber tiempo para hacer todo lo que hay que hacer para crear un nuevo servicio descentralizado con todas las herramientas que tendría que tener. Entonces, ¿a dónde van a ir estos muchachos? Porque a las cárceles de adultos no pueden ni deben ir. Lo único que van a tener son estos mismos lugares del INAU, que dependen del INAU, estos mismos lugares del CIRPA. Tal vez tengamos más plazas en ese momento, pero va a ser el mismo funcionamiento que tanto está siendo criticado y denunciado y tanta falta de plazas y de funcionarios tiene, y va a ser saturado rápidamente. Por eso nosotros hablamos de que las condiciones de reclusión van a ser muy severas, muy negativas, y van a hacer que este adolescente que está en una etapa en la que es súper permeable y súper influenciable en su conducta, y este entorno hostil lo va a hacer cada vez más violento. ¿Y entienden también que muchas veces la discusión se centra solamente en el sí o el no a la baja de la edad de imputabilidad, más allá de los otros postulados de la propuesta? Por nuestra parte no ha sido así. Si bien el problema más grave que encontramos en la reforma es la baja, y por eso nosotros nos denominamos no a la baja,
Además está el hecho de que todos los demás aspectos han sido considerados por todo el sistema político, donde se priva de libertad de los menores, se creó el CIRPA, cómo se tratan los antecedentes. Hay una legislación especial que no coincide con la reforma, pero bueno, quienes proponen la reforma consideran una cosa, todo el sistema político que aprobó por ley el régimen de antecedentes consideró mejor otra. El tema de castigar a los adultos que usan adolescentes para cometer delitos ya existe en el Código Penal desde comienzos del siglo XX. Por eso nosotros nos llamamos no a la baja. No quita como que como en esta oportunidad, cada vez que tenemos oportunidad de participar de un panel, de un taller, de una discusión sobre la reforma, que estamos haciéndolo ya desde el 2011 y hemos tratado de acercarnos a la gente en la medida que hemos podido, siempre para tratar de profundizar en el tema, hemos tratado todos los aspectos. Bien, y ya sobre el final le planteo la última de este primer bloque. ¿Qué grado de información palpan ustedes, tiene la gente en torno a esta propuesta, en torno a lo que va a pasar el 26 de octubre y en particular en el interior del país? La gente está informada de que va a haber un plebiscito, de que se propone bajar la edad de imputabilidad. Hay algunas cosas que todavía a nosotros nos preocupan y que por eso seguimos trabajando tan intensamente. Por ejemplo, cerca del 70% de los uruguayos, según las encuestas a las que hemos tenido acceso, creen al día de hoy que más de la mitad de los delitos son cometidos por adolescentes. Sin embargo, los datos más neutrales a los que se pueden acceder, que son los del Poder Judicial, siguen indicando que el delito cometido por menores de edad es menos del 10%. No nos olvidemos de eso. Estamos dejando de lado la discusión de más del 90% de los delitos. 9 de cada 10 delitos no se están discutiendo porque estamos hablando de esta reforma. Y además, muchísima gente desconoce que hoy en día los adolescentes que cometen delitos sí son privados de libertad. De hecho, en este periodo de tiempo, del 2011 hasta acá, se aprobaron leyes que hacen que un adolescente procesado, o sea, que se empieza el juicio para ver si es culpable, por delitos graves como rapiña, acopamiento o homicidio, automáticamente va a ser privado de libertad. Y va a una cárcel, no la cárcel de adultos, pero un lugar en el que a uno lo encierran entre rejas, 4 paredes, lo mueven con esposas, con grilletes y está rodeado por seguridad para no escaparse, es una cárcel. Lo dice Naciones Unidas, no lo decimos en No a la Baja. Entonces, es importante que eso se sepa, porque tenemos un sistema establecido que tiene sus carencias, seguro, pero que sería mucho más rápido, más eficiente y más efectivo arreglar la gestión en ese lugar que crear toda una cosa nueva que además sigue sin justificar la necesidad que dicen tener de aplicar el Código Penal de adultos, Código Penal que se le aplica al 90% de las personas que cometen delitos. Y como hemos visto hasta ahora, si la inseguridad sigue aumentando, el delito sigue aumentando y tenemos cada vez más cárceles y más presos, es porque ese Código Penal está muy lejos de estar evitando el delito y de estar mejorando la seguridad. Hacemos la pausa y me quedan una batería de preguntas para hacerles, para conocer su postura y para que la gente se informe. Lo más importante es informarse antes de votar o no votar, que es lo que ustedes proponen. Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta.